Hola, buenos días, buenas noches o a la hora que estés viendo. Hoy les voy a presentar la práctica uno, la ley de enfriamiento de Newton. Mi nombre es Axel Ramón Terrones Martínez, vengo de la Universidad Tecnológica de Querétaro y soy de Ingeniería en Tecnología de Automatización. Mi maestro es el profesor Cristian Hamilton Sánchez aquí y soy del grupo ITA 62. Astra. Se presentará un caso de la vida real en donde el alumno aplicará los conocimientos adquiridos en clase sobre la ley de enfriamiento de Newton para observar la diferencia entre una solución muy concentrada, una solución poco concentrada y una dosis normal, con el objetivo de encontrar el comportamiento de estos líquidos con diferentes cantidades saborizantes artificiales, encontrar la constancia de proporción de cada líquido. Como resultado del experimento se obtendrá una gráfica de la función solución específica de cada solución, que al final se comparará con las demás soluciones. Para ello se realizará un muestreo de las soluciones. El muestreo tendrá en cuenta la temperatura del jugo de naranja según el tiempo. Las variables a tomar serán el tiempo y la temperatura cuando estén enfriando. Para realizar el muestreo se utiliza un termómetro K con un módulo denominado MATS 666, 6675 que será programado en LabVIEW con la tarjeta de adquisición de datos denominada Arduino. LabVIEW estará en comunicación con Excel, donde se analizará las muestras para encontrar la función. Introducción. A continuación se realizará un experimento con el fin de aplicar la ley de enfriamiento de Newton en un caso de la vida real. Para ello se realizará tres muestreos de enfriamiento de un vaso con una mezcla homogénea entre agua y jugo de naranja, donde cada muestreo tendrá diferente cantidad de jugo de naranja, pero las tres mezclas tendrán la misma cantidad calórica inicial. Las muestras se realizarán cuando el vaso con jugo de naranja empiece a disminuir y se tendrá después que se haya tomado nuestras necesidades. El sensor se programará en Arduino. Los datos serán visualizados en tiempo real en LabVIEW y en Excel. Los datos serán almacenados y graficados. Al final de todo se comparará las gráficas en cada mezcla para observar cómo afecta la cantidad de jugo de naranja al experimento. El objetivo general de esta práctica es realizar un experimento donde se pueda aplicar la ley de enfriamiento de Newton a tres mezclas diferentes, donde se utilizará la solución de ecuaciones diferenciales, para así obtener la solución específica mediante nuestros datos. Esto se observará como la cantidad de jugo de naranja puede variar el enfriamiento de un líquido. Mediante gráficas se comparará los resultados de los comportamientos de los líquidos para entender cómo la cantidad del sobrecito de suco puede afectar el enfriamiento del líquido. El objetivo específico. A continuación mencionaremos los objetivos específicos. Realizar el experimento con dos variantes que son el tiempo y la temperatura. Realizar un muestreo mínimo de 40 muestras. Este caso para mí puede ser entre mayor cantidad, mejor precisión. Calcular la constante de proporción. Resolver ecuaciones diferenciales y obtener su función específica. Utilizar LabVIEW para ver el muestreo de datos en tiempo real. Comparar el muestreo del vaso 1, vaso 2 y el vaso 3. Cómo es que la solución puede afectar a los vasos. Para la realización de esta práctica, lo primero que se hizo fue la programación. La programación en Arduino. Para ello se utilizó la biblioteca de MATS 6675, la librería, y el módulo MATS
600, 6675 y el sensor Thermopar tipo K, que es un sensor especial para medir líquidos. A continuación se estableció los variantes de tipo entero, que tienen los nombres KCK, KCS, SO. La primera variante, la primera, la primaria, la, la primera se conectará al pin 10, la segunda al pin 9 y la última al pin 8. Después se estableció la velocidad que se comunicará al Arduino, que fue de 9600 en both setup. Esto depende de cada Arduino. Normalmente viene por defecto si tienes el Arduino 1. El loop se estableció una variante de tipo entrada llamada temperatura, la cual se usará para almacenar los datos de temperatura en Celsius. Al final, los datos obtenidos se establecieron en el monitor serial. Aquí puede variar dependiendo del sensor que utilices, así que te recomiendo que cheques em, la ficha bibliográfica. Este es el código que se utilizará para Arduino. Las entradas tipo entero, 10, 9 y 8, que son los que se van a conectar al sensor de Thermopar. Para utilizar bien ese sensor se requiere tener esta librería. Esta es la velocidad en que se van a recibir los datos. Y una vez que los datos sean recibidos, se escribirán de la siguiente manera. Este es el código. Y ahora empecemos con el código de LabVIEW. Para tomar los datos se utilizará el programa de LabVIEW, el cual fue de gran utilidad al momento de tomar un dato en cierto tiempo y mandarlo al Excel para utilizar una función con los datos tomados. A continuación se muestra el diagrama de bloques. Este es el programa que se utilizará para que al momento que el Arduino reciba un dato, este lo mande a LabVIEW y del LabVIEW lo mande a Excel para poder así hacer nuestro muestreo. Lo primero que se utilizó fue la comunicación entre Arduino y LabVIEW. Para ello se utilizó Visa, que nos ayuda a establecer una comunicación. Pero los datos que nos manden los tenemos que traducir a un lenguaje que podamos entender, pero que usamos no, nodo de propiedad para convertir la información de bytes y después se lo volvemos a convertir a letra para poder manipularlo mejor. Aquí se puede apreciar los componentes que utilizamos para convertirlo. Para poder visualizar los datos en una gráfica y en un termómetro, convertimos los datos de string a datos booleanos para visualizarlos. Aquí utilizamos la gráfica y el termómetro para poder ver a qué temperatura está de manera gráfica. En esa parte establecemos la cantidad de muestras que queremos que tome, en cuánto tiempo. Queremos que tome un muestreo. Una vez que haya terminado de tomar la cantidad de muestras requeridas, se terminará el programa. Aquí lo que depende, por ejemplo, yo quiero que tome cada segundo una muestra y en total son 3600. Por lo tanto, tomará cierta cantidad de datos en cierto tiempo. Estos son los datos totales que va a tomar y este es el tiempo de cada dato que va a tomar. A continuación establecemos una comunicación entre LabVIEW y Excel para que cuando se tenga una muestra LabVIEW se visualice en el instante en Excel en forma de tabla, ya que queremos que tome la temperatura del líquido, el número de muestras, la fecha y la hora. Aquí mandamos los datos para que los grafique en Excel de cierta manera. Primero queremos que me mande temperatura, luego que mande la muestra, la fecha y la hora. A continuación les presentaré la manera en que la manera en que conecté el sensor. Es fácil. Aquí, como había dicho,
conectamos primero las fuentes de alimentación y posteriormente conectamos los demás cables como establecimos acá en el código. Este, cada uno en su respectivo pin, 10, 9 y 8. Una vez conectado eso, pasamos a la solución de la ecuación general. Para ello, recuerden que estamos en la ley de incremento de Newton, en la cual vamos a utilizar la siguiente ecuación. La temperatura, y estos son los datos que vamos a tener en cuenta. La temperatura del cuerpo a analizar, el tiempo, por ejemplo, si tú lo vas a medir en segundos, minutos o en horas. En mi caso, yo voy a medir en cada minuto. Una vez que hice el muestreo, en esta parte, solo dividí esta cantidad entre 60 para agarrar solo un dato en cada 60 segundos. Ahí. Tenemos la temperatura del cuerpo a analizar, el tiempo, segundos, minutos, horas, en mi caso minutos, la constante de proporción, la temperatura de agua, agua por el cuerpo, y de ahí una vez que tenemos en cuenta cuál es cuál, hay que sacar, la que queremos sacar es la constante de proporción. Por lo tanto, hacemos esta ecuación para obtener la siguiente. La ecuación general para saber qué temperatura va a tener mi cuerpo. El tiempo, por ejemplo, tengo cierta temperatura, pero no sé en qué tiempo va a tener. Entonces podemos utilizar esta ecuación para saber cuándo voy a tener 28 grados. Y acá puedo saber cuál va a ser la constante de proporción. Y esta es la que me interesa, ya que estas las puedo obtener fácilmente. Es para el muestreo, para explicar, al momento de hacer el experimento se observa el tiempo en el que el líquido baja la temperatura, mediante los datos recibidos por Excel y el Arduino. En este caso yo vi que el sensor repetía ciertos valores, entonces establecí más o menos de qué valor a qué valor no se repetía y, y di como conclusión que el tiempo que se necesita para que el valor no se repita y sea uno diferente sea de 1 minuto. Para para adquirir el muestreo para los vasos, lo que se hizo fue utilizar el sensor de Arduino y conectarlo al LabVIEW y del LabVIEW a Excel para que almacenara los datos. Aquí tengo el sensor me manda la temperatura, lo manda a Arduino y de Arduino lo mando al LabVIEW y de LabVIEW lo mando a Excel. Para la toma de datos de manera física, lo que se hizo fue establecer un lugar en donde el sensor no se movía y podía estar en el centro del líquido. Es esencial que el sensor estuviera en una posición firme, que no se movía de ese punto, ya que al momento de que lo cambiamos de posición, la temperatura y el lugar serían diferentes, no serían constantes. Bueno, la temperatura no es constante, pero dependiendo de la posición podría variar diferente la temperatura. Por lo tanto, para que sea una constante, hay que establecer en una sola posición el sensor. Para ello utilicé cinta y así hice que el sensor estuviera siempre en la misma posición. Para calcular el muestreo del primer vaso, lo que se hizo fue colocar cierta cantidad de agua y un cuarto de cucharada de... El primer vaso lo que se hizo fue colocar cierta cantidad de agua y un cuarto de cucharada cafetera de suco, el sobrecito de naranja.
Revolverlo hasta que la mezcla sea homogénea y una vez hecho eso, se calentó el jugo por 2 minutos y se vació a un recipiente. Después se tomaron las medidas del ambiente y se realizó el muestreo del primer vaso. Esto hay que repetirlo con todos los vasos, con todas las muestras. En mi caso yo voy a hacer 3 muestras. La que tiene poca concentración, la que tiene la mitad de la cucharada cafetera y el que tiene una cucharada completa. Aquí se puede ver la diferente cantidad, ¿vale?, de suco que eché. Al momento de realizar este experimento, recuerden que todo esto lo estamos muestreando en Excel, por lo tanto, los datos guardados los tenemos aquí. Estos son los datos tomados. Una vez ya establecido la cantidad de datos que queremos tomar en cierto tiempo. Por ejemplo, yo quiero que tome un dato en el minuto 8:28. Bueno, cada minuto. Por lo tanto, quiero 40 datos. Entonces, en 40 minutos me mostrará 40 datos. La primera muestra hasta la número 40, la que quiero. Una vez obtenido el muestreo de datos, se calculó C y K, la constante. Para calcular la C, lo que se hizo fue despejar la siguiente fórmula, la que ya obtuvimos de acá arriba. Esta de aquí, lo que hizo fue esta, fue sacar esta y meter esta. Como está dividiendo, pasa multiplicando. Y de acá, como está multiplicando, pasa dividiendo. Y así obtenemos la siguiente fórmula. Bueno, esperen. Es este de aquí. Utilizamos esta. Ujú. Bueno, esta es la temperatura del objeto, la temperatura del ambiente y el minuto. En el minuto que se hizo muestra, estamos en el minuto 00, la temperatura del inicio. Sustituimos los datos para que sustituimos los datos. La C no la tenemos, es la que buscamos, entonces la sacamos. Bueno, la mandamos para un lado y esta la tenemos, la mandamos para el otro. Cambiamos, sustituimos y obtenemos esto. En esta parte de aquí sabemos que K por 0 es 0 y E a la 0 es 1, por lo tanto multiplicamos esta por esta y nos queda C. Esta es la C, la que ando buscando, entonces lo que hago es pasa, está sumando, pasa restando y está igual, como es. Bueno, esta la saco. Como está sumando, la paso restando para encontrar C. Y una vez obtenido C, ya puedo encontrar la K. Entonces K vale 47.25. La temperatura que vamos a tomar es la temperatura del minuto 1. La temperatura del ambiente sigue siendo la misma, 23.50. Para tener una mejor precisión, les recomiendo que chequen al momento de hacer su muestreo la temperatura del lugar, siempre, ya que esta puede variar y si varía, el muestreo también afectaría. Entonces ahora lo que hago para calcular la K es tomar la temperatura del minuto 1 y sustituirla en la siguiente ecuación para así conseguir para así conseguir la constante de proporción, que es esta de aquí. Una vez que se consigue los valores de K y C, se puede encontrar la solución específica, la cual es la siguiente.
Esto hay que hacerlo con el vaso 1 y con el vaso 2 y con el vaso 3. En el vaso 1, la temperatura del muestreo al inicio es de 76,5. La temperatura del ambiente es de 21,50 y el tiempo que voy a tomar es del minuto cero, o sea, la primera temperatura que, del muestreo. Sustituyo los datos, busco C y obtengo 55. Ya que tengo la C, puedo encontrar la K. Para encontrar la K, tomo la temperatura del minuto 1, sustituyo los datos, tengo en cuenta que la temperatura sigue siendo la misma, por lo tanto, puedo sustituir, realizo la operación y consigo K. K es menos 0.1003227.216. Y una vez que consigo la K y la C, puedo, puedo encontrar la solución específica, la cual es la siguiente. Lo mismo con el vaso 3. Busco primero la C, que su temperatura de inicio es de 70,5 y la temperatura del ambiente es de 21,75. Sustituyo, busco C y encuentro esto. Esto es C, 48,75. Ya que consigo la C, busco la K, el vaso número 3. Aquí puede ser opcional. No es necesario que sea del minuto 1, puede ser de cualquier minuto. En caso de que quieras del minuto 44, escribes acá el número 44 y la temperatura que tiene en ese instante para tener una constante, correcta. Una vez que consigo la C y la K, puedo encontrar la solución específica, la cual es la siguiente. Bueno, una vez que tengo estas ecuaciones, puedo encontrar la función de la solución específica. Cómo es que se comporta de acuerdo a la ecuación. El, el tempra- Puedo encontrarles esto de aquí, que es el comportamiento que debería tener según la ecuación. En el vaso 1, a continuación se muestra la gráfica del primer vaso, el cual contiene un cuarto de cucharada de sobre de suco y tiene la temperatura ambiente de 23,50. Este es el comportamiento que tiene el muestreo. Bueno, el comportamiento de la temperatura conforme al tiempo que tiene el vaso número 1. Aquí empezamos a ver cómo mm, la temperatura máxima empieza a disminuir conforme al tiempo, debido a la temperatura ambiente. Y esta es la función de la solución específica del vaso 1, cómo se debería comportar según la ecuación. Vamos a observar que no es, se parecen, pero tiene como que perturbaciones. Eso puede ser por diferentes cosas como el sensor, la cantidad de decimales que tomaron, el tiempo de muestreo, la- los factores externos, la, mover el sensor de posición, entre otras cosas. In- Ujú. Y este es el comportamiento que va a tener a diferentes tiempos. Aquí, de aquí a acá, más se puede decir que es esto de aquí, el comportamiento. Ya después de cierto tiempo empieza a tomar la temperatura del ambiente, empieza a regularse. De haber, el vaso se calentó 2 minutos, de 2 minutos consiguió la temperatura de 75, de 70,5 y empezó a regularse mediante la temperatura ambiente hasta llegar a tal punto de que la temperatura del vaso
es la temperatura del ambiente, por lo tanto se ve una línea recta. Aquí en el vaso número 2, la temperatura de ambiente es 21,50 y la cantidad de cucharadas de suco es diferente. Este es un poco más, por lo tanto, la temperatura en la forma en que va disminuyendo la gráfica es menor, ya que la solución afecta a la manera en que en la, en la manera en que la temperatura, las sustancias más densas concentradas más conservan más la temperatura. En otras palabras, mientras más cucharadas de suco de leche, menos bajará la temperatura, ya que la sustancia es muy densa, mantiene el calor. Y acá podemos ver cómo es el comportamiento de la gráfica de manera lineal, cómo sería conforme a la solución específica, si se comportara así, del minuto 0 al minuto 39, de la temperatura inicial hasta la temperatura final, bueno, a la temperatura que llegó al muestra. Y aquí podemos ver cómo es que se comportaría. Y es como había dicho, después de cierto tiempo la temperatura del vaso empieza a regularse, de tal manera que llega a temperatura ambiente. Aquí la temperatura ambiente es de 21,50 y aquí se podría decir que llegó a esa cantidad. Bueno, en la gráfica se puede, en la gráfica se puede apreciar mucho mejor. Al momento de toma de datos, se puede llegar que llegó a 21,50, que es la temperatura de ambiente. En el vaso número 3 se hizo lo mismo, se comparó, se analizó y y la temperatura del vaso llegó a temperatura ambiente, 21,75. Vamos a ver cómo es que se debería haber comportado de manera, cómo se había comportado la temperatura del vaso conforme la temperatura del vaso, es la función, mm, la, tem- la función de solución específica. Igual, después de cierto punto, la temperatura del vaso llegó a la temperatura ambiente. Fueron iguales. Aquí podemos comparar el muestreo bueno, comparar el muestreo de la solución específica. El muestreo es este de aquí, los datos que tomó el Arduino, mandó al LabVIEW y se mandaron a Excel. Estos se puede ver que no es completamente lineal, tiene como que sus perturbaciones. Y esta es la solución de la ecuación diferencial, que es una línea más recta, bueno, más perfecta. Acá tenemos lo mismo. La comparación de muestreo con la solución de la ecuación diferencial del vaso número 2. Aquí se puede observar que la ecuación, la función de la solución específica coincide un poco más con el muestreo. Esto debido a que se tomaron mejor las muestras, por lo tanto no hay mucha diferencia. Y en tal caso, por ejemplo, aquí hay una diferencia, es por los diferentes factores que pueden alterar el muestreo. O el muestreo no se tomaron bien los decimales, que en este caso solo fueron dos, y lo correcto fueron cuatro. Pero debido a las limitantes del sensor, solo se pudo tomar dos.
En este caso es un poco más perfecto la línea, aunque sí tiene sus perturbaciones en el muestreo. Pero eso ya depende de los factores externos. Este es del vaso número uno. Empezó bien y terminó casi en el mismo. Vaso número 2 empezó bien, se coincidía entre el muestreo y la solución de la ecuación diferencial, pero, pero los siguientes datos después de aquí alteraron. Acá ya no fue, acá ya no coincidía con los datos. Y ese es el siguiente. Acá sí se puede ver que coinciden mucho mejor. Se tomó un mejor muestreo. Aquí podemos comparar las muestras. Se compararán 6 muestras de análisis. Para esta comparación se tomarán los datos de muestreo del vaso uno, del vaso 2 y del vaso 3. El número de muestra 1 y el tiempo en minuto 00. El 7, el 14, el 21, el 28 y los minutos. Al inicio del vaso 1 y el vaso 2 tienen la misma temperatura, pero el vaso 2 tiene una temperatura diferente. Puede ser diferente por diferentes factores, pero en conclusión, la razón por momentos, pero la razón por la que tiene diferente temperatura es porque al momento de realizar el muestreo había un recipiente que estaba calentándose. Esto afectó a las medidas del vaso 2 ya que había una fuente de calor externa, además de que no hubo un tiempo de espera para enfriar el vaso 2. O sea, al momento de tomar estas medidas, tomé luego las medidas de acá, por lo tanto había un poco de temperatura en la de esta. Y había una cafetera calentándose al lado del experimento. Por lo tanto, la temperatura para enfriar este de aquí, la temperatura de la cafetera afectó la temperatura de aquí. Ujú. Comparando la temperatura del vaso uno y la del vaso 2, la temperatura del vaso uno y del vaso 3, podemos observar que si tiene más concentración. Podemos observar que si tiene más concentración, este tiene como consecuencia que se enfríen más lento. Aquí 70.75, 70.5. En el minuto 6, la temperatura del vaso uno disminuyó, llegando a tal punto de tener la temperatura de 49.25, mientras que la temperatura del vaso 3 tiene, tiene 70 grados centígrados, por lo tanto una temperatura mayor. Esto debido a la cantidad de solución. Por ejemplo, en el siguiente caso, la temperatura en el minuto 13 del vaso uno es de 37.35, mientras que la temperatura del vaso número 3 es de 38.75, mayor. Igual la otra, 32.25 tiene el vaso número uno, mientras que el vaso número 3 es de 32.5. Y así. Aquí el cambio puede ser por la temperatura, ya que lo hice en la noche. El cambio tan brusco. Mm, Una vez hecho lo anterior, se comparará la solución de la ecuación diferencial del vaso número uno, 2 y 3. Aquí lo que se comparó, bueno, tal cual, la solución de la ecuación diferencial. Cómo es que se comportan en diferente tiempo. Por ejemplo, la de vaso número uno sí coincide con la del vaso, con este de aquí. Ujú. 70.75 tiene el vaso número uno y el vaso número 3 también. Aquí disminuye
un poco más la gráfica, ya que ese debería ser su comportamiento según la solución de la ecuación diferencial. En esta tabla se puede observar que la temperatura del vaso se enfría más rápido, de tal manera que en el minuto 39 están a punto de llegar a la temperatura ambiente, considerando que la temperatura del primer vaso fue de 23,5 y la temperatura de los otros dos fue de 21,5 aproximadamente. A continuación se muestran el cálculo bueno, el desarrollo del cálculo de 10 muestras de la tabla de gráfica 3, o sea, el cálculo de la temperatura de la solución específica en el tiempo de cada muestra tomada. Ya tenemos C, ya tenemos K y la temperatura del ambiente y ya conocemos la temperatura del ambiente. Ahora queremos saber qué temperatura tendrá el vaso en el minuto cero. Sustituimos y encontramos lo siguiente, que coincide. De hecho, de ahí viene igual acá, pero en el minuto 3, minuto 7, minuto 11, minuto 14, minuto 18, 22, 26, 30, 35. Y en el caso del vaso número 2 se hizo exactamente lo mismo, pero considerando los valores, ya que en el vaso número 2 la C que conseguimos anteriormente de 55, la K que conseguimos de arriba es menos 0,100, etcétera. Y la temperatura ambiente es de 21,5. Calculamos la temperatura que tiene el vaso en el minuto cero, en el minuto 3, en el minuto 7, en el minuto 11, en el minuto 14, 18, 22, 26, 30 y 35. Lo mismo, pero con el vaso número 3. Y así. En- Aquí hice una gráfica para que se pueda demostrar, bueno, para que puedan ver claramente los cálculos obtenidos al momento de hacer los cálculos y ver qué tanto se parecen. Bueno, una vez que ya hemos hecho eso, hay que analizar por qué no, por qué son diferentes o por qué coinciden. Se comparará el muestreo de los datos del vaso uno, vaso 2 y vaso 3. Aquí se puede observar el comportamiento que tienen los tres vasos conforme al tiempo. El vaso uno y el vaso 3, su comportamiento es casi igual, pero la temperatura ambiente fue diferente, por lo que varió su comportamiento. Además de que la solución del tercer vaso es más densa, por lo que conserva más la temperatura. La razón por que el vaso 2 tiene un inicio diferente de temperatura puede ser por diferentes factores: el cambio de temperatura brusco, la mal colocación del sensor, no haber dado un tiempo para enfriar el vaso uno después de hacer la anterior muestra, y la última, que había una fuente de calor al lado del experimento, lo que provocó que la temperatura del vaso aumentara. Las perturbaciones pequeñas que aparecen a lo largo del muestreo pudieron ser provocadas por el cambio de temperatura o mal funcionamiento del sensor, pero como las líneas no presentan una gran diferencia, el muestreo de datos se hizo de buenas condiciones, provocando que no hubiera una gran diferencia o una perturbación mayor que afectara el muestreo. Aunque la mayoría de, aunque para mejorar la calidad del muestreo se podría utilizar un sensor de temperatura que fuera capaz de medir la temperatura con 4 decimales, ya que el que se usó solo da 2. A continuación se compara el muestreo del vaso uno, vaso 2 y vaso 3. Bueno, se compara la función de solución específica. Se puede observar cómo es el comportamiento de la función de solución de cada vaso. Se puede ver cómo la función del vaso uno pierde temperatura más rápido a diferencia de los demás vasos. Es por la cantidad de suco del sobrecito que le echamos.
es menor a las demás vasos, provocando que no conserve tanto la temperatura como los otros. Por ejemplo, el vaso 2 tiene una mayor cantidad de suco, por lo que su temperatura del vaso se mantiene un poco más que el vaso 1, pero no conserva tanto como el vaso 3, ya que es el vaso, ya que es el vaso que más contiene, más concentración tiene. Pasando cierto tiempo, las líneas empezaron a alinearse. Esto es porque la temperatura del vaso empieza a llegar a la temperatura ambiente del lugar, provocando que la temperatura de los vasos sea la misma. Al principio debería comenzar en el mismo punto, pero debido a factores externos, la temperatura del vaso 2 fue mayor, provocando que su inicio comenzara con más temperatura. En conclusión, gracias a la realización de esta práctica, logré experimentar cómo es que se aplica la ley de enfriamiento de Newton y cómo su resultado puede ser afectado mediante diferentes factores, que en este caso nuestro principal factor fue la concentración. En mi caso, al momento de analizar los resultados que me dio mi gráfica y comparar el muestreo, logré observar que la temperatura del vaso 1, 2 y 3 disminuye de diferente manera, por lo que concluí que las sustancias más densas conservan más la temperatura. Otra cosa que logré observar fue cómo es que el factor externo puede afectar mis datos. Por ejemplo, en el muestreo del vaso 2, su comportamiento es un poco diferente al vaso 1 y el vaso 3, pero porque había un factor externo que hizo que se calentara un poco más la sustancia. Y eso fue una tetera con agua caliente, que estaba al lado, un poco lejos, pero lo suficiente cerca para que afectara mi muestreo. Y eso es todo. A continuación muestro las gráficas que hice, los 500 datos del vaso 1, vaso 1, muestreo del 1 al 40, el tiempo que se hizo, la temperatura del muestreo, la temperatura de la solución de la temperatura de la función solución específica, la fórmula que se utilizó, el vaso 2, los 500 datos que se utilizaron, las tablas para comparar el muestreo, el 3, los datos que se utilizaron, la comparación, y sería todo.